en esta misa de la aurora, o misa de alba, aunque un poco tardía, se tiene tan presente a los primeros evangelizadores humanos, porque los divinos fueron los ángeles, pero los primeros heraldos de la tierra del nacimiento del Verbo encarnado, que se llama la misa de pastores, porque acabamos de leer esta frase estimulante que unos se dirigían a los otros: transeamus usque ad Betlehem, pasemos a Belén. Ahora traducen estos nuevos leccionarios: vayamos pues a Belén, pero no es lo mismo, porque pasar es cambiar de, modus vivendi y abandonar una situación para estrenar otra. No solamente es el hecho geográfico de trasladarse de un lugar a otro, que también en este sentido se emplea, pero transire es esto, hacer una transición, un cambio. Transeamus usque ad Betlehem, esto se dicen los pastores. Y hay que tener presente que eran pobres personajes, despreciables, tan considerados la hez de la sociedad, porque no pocos eran perdularios que se habían refugiado en ese estado de nocturnidad y ocultamiento para no ser perseguidos por la justicia, tanto que ni siquiera estaban habilitados para declarar en los tribunales. Y sin embargo, son los primeros que se echan a correr para encontrar a María y a José y al niño. También ellos, israelitas, deseaban la venida del Mesías, también hablaban de ese advenimiento de vez en cuando, y ellos fueron los primeros llamados a reconocer al pastor bueno, al pastor hermoso, como el mismo Jesús se denominará en el Evangelio de San Juan. Ellos fueron las primicias de los santos, a los que llamaba el Cordero que venía a dominar la tierra. Y de repente aquellas gentes que estaban habituados a vivir en la oscuridad, a velar de noche, rebaños mayormente ajenos, se ven bañados de resplandor celestial y se encuentran en presencia de un ángel que les dice: no queráis temer, porque os vengo a evangelizar un gozo grande. Y es que el Salvador Cristo, nuestro Señor, ha nacido en la ciudad de David para vosotros. Esto es lo interesante. El ángel dice a los pastores: podéis tener a este niño por vuestro. Y si aún no me creéis, os daré una señal. Lo hallaréis envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Y a estas palabras sobrevino una multitud del ejército celestial, una legión, dirá Lucas, que cantan lo que nosotros cantamos en la Santa Misa cada domingo, reproduciendo aquella primera sinfonía del paraíso, una sinfonía armónica porque une el cielo con la tierra. Gloria a Dios en lo más alto, y en la tierra a los hombres de buena voluntad la paz, o sea, la paz a aquellos seres en los que reposa la buena voluntad de Dios, el amor de Dios. Pensemos en el estado de ánimo que producirían los pastores aquella visión angélica y aquella señal que les había dado el ángel, porque no parecía muy a propósito ni muy proporcionada para, con los ojos de la carne, reconocer la grandeza de aquel recién nacido, porque estar en un pesebre envuelto en humildes pañales no eran indicios muy eficaces
para conocer la majestad del Rey del cielo y de la tierra. Sin embargo, como los pastores estaban desnudos de arrogancia y de soberbia humana, pues podían ser instruidos por la luz divina. Y por eso fueron corriendo, pasaron de sí mismos a Dios a toda prisa, que es la actitud que tantas veces nos falta a nosotros cuando nos detenemos en nuestros rebaños, en nuestras noches, en nuestras dudas, en nuestras vacilaciones ante la voluntad de Dios y no vamos corriendo. Ellos sí, partieron luego, muy luego, sin dilación y entrando en la cueva o en aquel portalico encontraron a María y a José y al infante, al que no hablaba, reclinado en el pesebre. Y seguramente fue una suerte de experiencia mística que también removería el pecado de sus almas a raíz de aquella ilustración celestial extraordinaria. ¿Qué no descubrirían aquellos pastores en los ojos del niño que, penetrando el corazón, como dirá nuestro Lope de Vega precisamente en su obra Pastores de Belén, con unos ojuelos mira que penetra el corazón? Pues ese niño heriría aquellos corazones sencillos de aquellos hombres pobres y los cambiaría. Ellos pasaron de sí mismos a Belén y el niño ahora los pasó a él, a su propio corazón, y los trocó interiormente y los renovó en santidad y los dejó llenos de la dulzura de su misterio. Y entonces los pastores se postraron ante el niño. Y en este postrarse de rodillas está encerrada una actitud de fe, de humildad, de arrepentimiento, de reparación. ¿Cómo no miraría la escena la Virgen Inmaculada, atenta a lo que decían y hacían los pastores? Y por eso termina diciendo Lucas, antes de concluir esta narración tan breve, pero tan deliciosamente expresiva. Es la segunda vez que lo dice. La primera vez vendrá después una repetición de este versículo en su Evangelio. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Volverían los pastores porque estarían varios días allí, los tres de Belén, la Sagrada Familia, y seguramente con más calma y preparación en los días siguientes volverían los pastores a llevarles regalos. Y nosotros pasamos a Belén corriendo, nos postramos en Belén, nos dejamos cambiar en Belén, volvemos a Belén, llevamos dones a Belén y salimos de Belén cada vez que estamos allí sin salir del todo, como los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que hemos oído y visto después de haber tocado el misterio conforme a lo que se nos había anunciado. Y lo que se nos ha anunciado es lo mismo que a los pastores. Un niño ha nacido para vosotros. María, a pesar de ser primeriza y tan joven, no es una madre posesiva que retiene a su pequeño, sino que es un trono en el que está expuesto el Verbo y ella me lo entrega. Y cuando María me lo entrega, José sonríe complacido. Pidamos hoy en esta Santa Misa la actitud de los pastores, de deseo de conversión, de no precipitación, pero sí una diligencia suma e ilusionada en correr
a dónde está Jesús. Y después que sepamos evangelizar, anunciar, transmitir a los demás nuestro encuentro con Él. María Santísima y nuestro Padre San José nos concedan esta gracia de ser un poco pastores, o sea, de asumir la certidumbre de nuestra condición despreciable y pobre, para que el único y verdadero pastor pueda apacentarnos en su rebaño, con su gracia, y mudar nuestros corazones de pecadores en santos. Así sea.